El MBTV es un programa de mindfulness. El nombre significa Mindfulness basado en la tradición budista. Es un programa que aúna, por un lado, la metodología que puso a punto el Jon Kabat-Zinn en su MBSR, pero con contenidos más directamente budistas, con elementos surgidos de la tradición Zen, de la tradición budista Zen, a pesar de que el MBTV es un programa aconfesional, es enseñado y transmitido en un lenguaje no confesional, no religioso, digamos, pero con todo el contenido que se encuentra en la tradición budista referente a la atención plena. Son tres las características que decimos que tiene el MBTV. La primera es integral en el sentido que no se limita a una técnica de enfoque de la atención. En segundo lugar, está basado, es aconfesional, o sea, todo el mundo puede hacerlo, no hay ningún tipo de doctrina o de adoctrinamiento budista. Y en tercer lugar, está basado en la economía de la generosidad, de la solidaridad y del intercambio. Quiere decir que la organización de este programa, los participantes participan en cubrir los gastos mínimos de organización y después hacen una donación a la persona que les instruye según su capacidad, según su... Por lo cual el criterio económico no es el fundamental a la hora de realizar este programa. La meditación budista es el origen del mindfulness, es la fuente principal, ¿no? Entonces, lo que le aporta en sí es la relevancia del desarrollo de la atención plena, que es fundamental en la meditación budista, y también el marco ético, el contexto en el que tiene lugar ese desarrollo de la atención plena, que la atención plena en el budismo no es una técnica aislada, sino que se desarrolla junto con otras prácticas coadyuvantes, como son la visión, la intención con la que se hace, la palabra a través de la cual se expresa, el modo de vida que uno lleva, el comportamiento del cuerpo en la vida cotidiana también, así como el esfuerzo continuado, ¿no? Son prácticas coadyuvantes que sin ellas la atención plena queda como descontextualizada y convertida en una simple técnica aséptica, ¿no? Hay una gran confusión en el mundo del mindfulness occidental, porque cuando se define mindfulness en Occidente y se traduce como atención plena, hay un error de traducción. Cuando, por ejemplo, el mindfulness se dice que es atención basada en el presente, enfocada en el presente, sin juicio y toda una serie de categorías más, en realidad no se está hablando de la atención plena budista, sino de lo que en el budismo se llama atención pura, que es otra cualidad, es otra práctica. Entonces hay una cierta confusión en Occidente en este sentido. Lo que este sistema aporta es una clarificación de qué es atención pura y qué es atención plena desde la tradición budista. La atención pura es una forma de atención aséptica en la que no hay ningún juicio de valor, ni de bien ni de mal. Es atención al presente inmediato. Incluso desde el punto de vista del budismo,
se le llama pura porque es el instante de atención que se da antes de que aparezca ningún juicio de valor, ningún pensamiento, ninguna consideración sobre lo que se está percibiendo. Esta atención pura tiene su función y su importancia tanto en el budismo como en el mindfulness. Pero la atención plena no es exactamente así. La atención plena, si bien está enfocada en el presente, este presente no es algo concebido separado del pasado ni del futuro, sino que es concebido como la continuidad del pasado y la semilla del futuro. Por lo tanto, no es el presente puro en ese sentido, ¿no? Ajeno a las causas de lo que está ocurriendo en el presente o a las consecuencias que puede tener este presente en el futuro. La atención plena tiene en cuenta todo esto, por lo cual el presente de la atención plena es un presente expandido que incluye el pasado y el futuro, es decir, las causas de este presente y los efectos en el futuro de este presente. Y hay también una evaluación en la atención plena, hay una indagación evaluativa, en el sentido de ¿es adecuado esto que estoy haciendo, diciendo o pensando en el presente o no? Mientras que en la atención pura no hay ninguna evaluación enjuiciativa. Pero obviamente los seres humanos no podemos vivir sin evaluar y enjuiciar lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, ¿no? Desde el punto de vista de que la atención plena es una herramienta hacia el bien, el bienestar y la felicidad. Si estamos atentos al presente, en atención plena, y nos damos cuenta de que esto que estamos haciendo, pensando o diciendo es algo que nos causa incomodidad, aflicción, dolor, sufrimiento a nosotros mismos o a los demás, entonces es mejor evitar hacerlo. Con lo cual hay una reacción en la atención plena también, mientras que en la atención pura es no reactiva. La meditación Zen y el mindfulness también es un entrenamiento de la mente. Sí hay un entrenamiento, es necesario el entrenamiento de la atención pura también, pero diferenciándolo y sabiendo que sus cualidades y sus funciones son distintas. Por ejemplo, la atención pura es moralmente neutra, éticamente neutra desde el punto de vista del budismo, mientras que la atención plena no es éticamente neutra, es un factor de bien, es un factor de beneficio para uno mismo y para los demás. Entonces yo creo que el recuperar estos conceptos y la práctica que surgen de ello es muy importante para dar lugar a lo que podríamos llamar un mindfulness 0.02, mindfulness 0.2. Es un nuevo paso en el mindfulness que incluye aspectos éticos fundamentales. Entonces, eso es lo que el budismo zen le puede aportar al mindfulness actual. ¿Y qué está aportando el mindfulness actual al budismo zen, a la tradición? Pues una manualización de la meditación, una pedagogía, una simplificación didáctica que permita a muchas personas que inicialmente no tienen un interés por el budismo o por una nueva religión, pero sí por la poderosa práctica del desarrollo de la atención plena. Yo creo que es una colaboración importante y necesaria hoy día, dado que en la cultura occidental la ciencia tiene relevancia y es escuchada, ¿no? Es tenida en cuenta. Por lo tanto, si la ciencia corrobora una práctica milenaria como la meditación budista y eso permite que mucha gente se acerque a la meditación, pues está bien, es algo positivo, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta otra cosa. Esto no significa que el método científico sea mejor ni superior a la metodología budista tradicional. Solamente lo que está ocurriendo es que la ciencia está traduciendo del lenguaje de la tradición
al lenguaje moderno occidental, lo que la tradición lleva 3000 años diciendo. Pero no es que los budistas esperemos que la ciencia corrobore nuestras experiencias, solamente que la traduzcan a un lenguaje que la gente de hoy día pueda entenderla. Es obvio que sí, no hay más que entrar en Internet y mirar la cantidad de páginas, de investigaciones, de centros, de formaciones. Nosotros mismos nos hemos quedado un poco sorprendidos porque prácticamente a los 10 días de anunciar el comienzo del entrenamiento en mindfulness basado en la tradición budista, las plazas se llenaron por completo, ¿no? Y comenzó una lista de espera para la formación del año que viene. Esto nos sorprendió mucho, gratamente. ¿Por qué es así? Porque es obvio que en la sociedad moderna los individuos están persiguiendo demasiado metas externas y olvidándose de su propia subjetividad y de su relación íntima consigo mismo, de la conciencia de sus propias necesidades, de la conciencia del propio cuerpo, de la conciencia de la respiración, de los propios sentimientos y emociones o de los contenidos mentales. Digamos que estamos sufriendo una especie de enajenación colectiva, de alienación colectiva, ¿no? Que significa vivirse a sí mismo como otro, como alguien ajeno. Es muy importante el volver a sentirse a sí mismo, el recuperar la intimidad consigo mismo, la conciencia de sí mismo, y es aquí donde la práctica del mindfulness, de la atención plena, está teniendo un rol importante, porque la atención plena es la condición imprescindible para que se produzca la conciencia en general y la conciencia de ser en particular. La conciencia es lo único que introduce cambios reales. Todo lo demás son cambios superficiales o anecdóticos o aparentes. El momento que tomamos conciencia de algo, el hecho de tomar conciencia de ello es un nuevo elemento que transforma completamente el conjunto. Por ejemplo, cuando un científico cuántico decide investigar o medir la posición de una partícula, su propia conciencia hacer eso ya cambia y condiciona el resultado de la observación. O sea, la conciencia del observador cambia la realidad observada. Por lo tanto, la verdadera revolución es la revolución de la conciencia. ¿Cómo hacer para que la conciencia emerja con mayor intensidad y amplitud en cada uno de los seres humanos? Podríamos decir que el movimiento mindfulness está tomando distintas formas, ¿no? Hay un mindfulness, por ejemplo, el MBSR de Jon Kabat-Zinn, dedicado o destinado a curar el estrés, la depresión, con aplicaciones médicas que son muy positivas para todas las personas que lo siguen, ¿no? Pero, por otro lado, está también lo que ahora se llama el MAC Mindfulness, que es una especie de aplicación de las técnicas de enfoque de la atención enseñada por el mindfulness, aplicada a todo tipo de actividades y siempre con la meta de una mayor productividad, un mayor beneficio a todos los niveles y desprovisto de cualquier acercamiento ético, ¿no? Entonces, este MAC Mindfulness, digamos que se está convirtiendo en una herramienta al servicio de la irracionalidad y de la locura de la civilización actual, y que no se plantea para nada una revisión de ese modelo de sociedad. Mientras que otras formas de mindfulness, como por ejemplo el basado en la tradición budista, ¿no?, en el que las prácticas coadyuvantes, entre ellas el modo de vida justo, la intención justa,
la visión con la que se practica el mindfulness en su conjunto son muy importantes. Entonces, es este tipo de mindfulness el que yo creo que puede ayudar a transformar la propia conciencia y por lo tanto también la realidad y los valores sociales. El objetivo último de toda la actividad de todos los seres humanos es uno, es el mismo, es alcanzar un estado de bienestar y de felicidad. ¿De acuerdo? Eso es común para todos, sea cual sea la forma de vida, su pensamiento, su religión, encontrarse bien a todos los niveles, esa experiencia de felicidad es lo que nos mueve. Según la época de la vida en la que estamos, concebimos la felicidad como esto o como lo otro. Por ejemplo, para un estudiante la felicidad es aprobar los exámenes, ¿no? Para un amante la felicidad es estar con su amante, casarse quizás, ¿no? Crear una familia. Entonces, la forma de felicidad va cambiando según la época de la vida. Uno termina los estudios o la formación y entonces quiere crear una familia, tener hijos, tener una casa confortable, un buen coche, tener un lugar donde irse de vacaciones, tener un buen trabajo con un buen salario que le permita todo eso. Y uno se esfuerza en trabajar y en perseguir todas estas metas, ¿no? Que por lo general tarda su tiempo en conseguirse, ¿no? Pero digamos que alrededor de los 45, 50, más o menos la vida se va estabilizando y uno ha alcanzado sus metas. Uno se va esforzando a lo largo de toda esta etapa como en subir una montaña, ¿no? En alcanzar la cima de una montaña. Y muchos consiguen llegar a la cima de la montaña, es decir, un buen nivel de vida, una buena familia, hijos preciosos, bien integrados, ninguna necesidad básica, buen trabajo, etcétera, etcétera. Pero una vez que se llega aquí, surge la pregunta, ¿y ahora qué? Ya has llegado al top, a la cima de la montaña, a los 50, 55 años. ¿Y qué es el resto hasta el momento de la muerte? Pues es una bajada por la pendiente, por la otra cara de la montaña. Empieza el camino descendente. Empieza el camino descendente de la degradación física provocada por la vejez, tal vez la enfermedad, el deterioro inevitable por muchas cremas rejuvenecedoras y por muchos tratamientos que podamos seguir, por muchos ejercicios físicos que hagamos, tarde o temprano el organismo humano colapsa y eso significa la muerte y eso significa el fin de la historia para nosotros. Cuando una persona se da cuenta de esto, en la plena madurez de su vida, es inevitable que se pregunte por el sentido de la existencia. Y es inevitable que se dé cuenta que esa felicidad que ha conseguido es una felicidad relativa. Son logros relativos que finalmente la muerte le va a arrebatar. Entonces surge la pregunta, ¿qué es aquello que la muerte no puede arrebatarte? Y ahí es donde se encuentra la clave de la felicidad profunda. Y es ahí donde comienza, digamos, el camino de la búsqueda espiritual, en el sentido de más allá de la felicidad emocional, sensorial, corporal, mental, que uno ha experimentado a lo largo de la vida. Y es por eso que muchos inician en ese momento una práctica de búsqueda espiritual. Lo que un niño vive es la atención pura, porque está completamente absorto en este presente sin establecer relaciones entre este presente y el pasado y entre este presente y el futuro. La madurez propia de la atención plena es un estado de atención que establece las relaciones entre el pasado y el presente y el futuro, a través de la ley básica de la causalidad, ¿no? Es eso lo que ha hecho que la humanidad progrese en su conjunto y lo que hace que los seres humanos individuales maduremos también, el comprender la relación entre las causas y los efectos. La ciencia
desde hace muchos siglos se ha ocupado de establecer estas relaciones referente al mundo físico, al mundo mecánico, externo. El budismo es una ciencia también que desde hace miles de años ha establecido esas relaciones a nivel interno, es decir, la relación entre el observador o nuestra subjetividad y lo observado o el mundo subjetivo. Y eso es muy importante porque finalmente el mundo es lo que es porque hay alguien observándolo. Hay una subjetividad, un perceptor observándolo. Zazen, la meditación Zen, tiene tres principios, tiene tres patas. Primero, una postura corporal correcta, que es importante, atención a la respiración y una actitud mental, emocional, correcta también, que hay que cultivar. Son los tres aspectos. En la enseñanza tradicional de la atención plena se dice que la atención plena tiene 4 soportes. El primero es el cuerpo. El cuerpo en sus 4 posturas fundamentales. Sentado, como estamos ahora, de pie, caminando y acostado. Siempre estamos en alguna de esas posiciones. O sentándonos, o levantándonos, o acostándonos, o levantándonos de acostarnos. Entonces el cuerpo como eje de la atención plena es muy importante. Y dentro del cuerpo la respiración, que juega un factor fundamental en el desarrollo inicial de la atención plena. El segundo soporte son las sensaciones. Somos seres sensitivos, dotados de 5 conciencias sensoriales. Entonces, despertar la conciencia de la propia sensorialidad es muy importante porque de esta forma la conexión con el mundo es mayor. En tercer lugar están los estados emocionales y en cuarto lugar están los contenidos mentales propiamente. Entonces el cultivo de la atención plena es un cultivo sistemático de la atención basada en estos 4 soportes. En la meditación Zen decimos que la postura corporal de meditación que Zazen es la puerta, es una puerta de entrada a un estado de paz y de felicidad. Entonces, la inmovilidad en la meditación es la cerradura y la atención sobre la respiración es la llave que abre esta cerradura y esta puerta, porque es a través del soporte de la atención, cuando la atención se unifica con la respiración, cuando el estado de conciencia comienza a transformarse, a expandirse y a abrir la puerta del presente expandido.